Muy buenas, somos un grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Americana, Facultad de Contaduría Pública, octavo semestre. Vamos a hablar acerca de la contratación pública. Mis compañeros Elian Flores, Daniela Mora y Carlos Lora, José David Viloria. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado sobre qué es la contratación pública? La contratación pública, como su propia palabra lo indica, es aquella contratación que hace del sector público cuando las entidades públicas contratan ya sea personas naturales o jurídicas, ya sean del sector público o privado, para que ayuden a cumplir con las obligaciones principales, en la cual pues la vinculación laboral o la contratación se forma por algunas partes, que son el contratante, el contratista y el interventor. Para el contratante tenemos lo que en este caso pues es quien paga por recibir el bien o el servicio contratado. En este caso pues tendríamos lo que es el Estado. El contratista es quien provee el bien o servicio contratado y también recibe pues una remuneración por el servicio prestado. Y el interventor es es el empleado que se encarga de vigilar cuáles son las actividades y si se están haciendo con total legalidad y transparencia. Ahora bien, pues se han preguntado si el tipo de contratación que manejan este tipo de entidades son las mismas que los tipos de contrataciones de empresas privadas. Pues sí, en estas empresas también se manejan lo que son los contratos definidos, indefinidos, a términos por prestación de servicios, entre otros contratos que tenemos. ¿Cuál es la importancia de la contratación pública? Le tenemos porque son varias. Primero, que es un instrumento pues de ejecución del presupuesto colombiano, también pues proporciona para las reglas para el uso de los recursos públicos y también porque ayuda a una mejor utilización de los recursos públicos y por lo mismo ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad. A continuación, mi compañero José David Viloria va a hablar acerca del marco jurídico de la contratación pública en Colombia. Marco jurídico de la contratación pública. Para hablar acerca del marco jurídico de la contratación pública tenemos que citar dos leyes, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007. La Ley 80 de 1993 establece como condición que las entidades que van a ser contratadas, el jefe tiene que ser el que establece el Estado. Y la Ley 1150 del 2007 no es más que una reforma o cambios que se le hicieron a la Ley 80 del 93, en la cual introduce nuevas medidas de eficiencia y transparencia para la ley 80 del 93. La Ley 1150 del 2007 también dicta otras disposiciones generales para que la Ley 80 se cumpla a cabalidad. Esto a su vez ayuda a la buena utilización de los recursos públicos, por lo tanto trae beneficios para la comunidad. ¿Cuál es el marco jurídico? El principal es la Constitución Política de Colombia, y de ella se desprenden normas como el Código Contencioso Administrativo, de procedimiento civil, comercial y penal, el Estatuto Tributario, el Estatuto General de Contratación Pública o la Ley 80 de 1993. El marco jurídico de la contratación pública es la Constitución Política del 91. La Constitución Política tiene códigos, el Estatuto Tributario, la Ley 80 del 93, la Ley 1150 del 2007 o la reforma o la llamada reforma a la Ley 80 del 93. En los códigos están contenidos son como el contencioso, el administrativo, el civil, el comercial y el penal. La Ley 80 del 93 y la Ley 1150 del 2007 traen dos decretos. El decreto 2474, que es la reglamentación a la Ley 80 del 93 y a la 1150 del 2007. También está el decreto 4881 del 2008, que es la acreditación para el RUP. ¿Qué es el RUP? El RUP es el registro único de propiedades. Ese es un registro que tiene la DIAN, en lo cual todas las personas que quieran tener contratos públicos
con el Estado de esa persona natural o jurídica, tienen que inscribirse a este RUP. Las empresas o entidades tan pronto abren las convocatorias, publican por todos los medios oficiales para que tengan conocimiento los interesados la información pertinente, y esto lo hacen por un tiempo determinado para que puedan acceder a dicha contratación. ¿A qué nos referimos a contrato? Bueno, un contrato es una parte de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que genera una obligación. Muchas personas en Colombia pierden contratos con empresas por la capacidad de contratados que deben tener. Esta capacidad de contratación la otorga la Cámara de Comercio. Esto lo otorga la Cámara de Comercio en el RUP, Registro Único Proponente, por medio de los contratistas y la presentación de sus estados financieros. Bueno, para el Estado contratar a una persona, para una entidad financiera o un ente económico, tenemos los principios de contratación, que viene de la Ley 80 de 1993, fue creada para ser un marco general en el cual se debe desenvolver la contratación. Estos principios son principios de transparencia, de economía y de responsabilidad. ¿Qué es el principio de transparencia? Bueno, el principio de transparencia se refiere a la primera etapa de formación del contrato. Vale. Principio de economía: se invita a la necesaria eficiencia en el manejo de los recursos estatales. Este principio de economía pretende reducir los costos de las contrataciones. El principio de responsabilidad, este es uno de los principios más importantes, ya que aquí es donde abarcamos que el contratado esté ejerciendo sus labores en su puesto de trabajo. Dale, pues. Aparte de los tres principios, de los principios, hay un deber de selección objetiva, el cual el contratista escoge a la persona más apta para el cargo del puesto de trabajo en el Estado. Sí. Lo voy a grabar. Deber de publicidad, ¿no? La actividad contractual se considera pública con el fin de determinar a los interesados el conocimiento del proceso. De esta manera llegamos a los fines de contratación, que son los servicios públicos tendrán en consideración celebrar los contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades que buscan el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. A continuación, mi compañera le va a hablar sobre los tipos de contratación. Los tipos de contratación según la Ley 80 del artículo 32 serían: primero, serían los contratos de obra. Estos son los que celebran las entidades estatales para el mantenimiento, la construcción o instalación de algunos servicios, entre otros de bienes inmuebles. El segundo sería el contrato de consultoría. Son los necesarios para los proyectos de ejecución del plan de inversión. El tercero sería el contrato por prestación de servicios. Estos serían los que se relacionan con la administración o el funcionamiento de las entidades en la empresa. Pero estos no generan ninguna prestación de servicios de la parte laboral ni de la prestación de servicios. El contrato de concesión. Estos son los que otorga una persona llamada concesionario para la prestación de los servicios, operación, explotación y organización de tales servicios. Entre las modalidades de selección encontramos la licitación pública. Este es el procedimiento donde la empresa invita a personas naturales y jurídicas para que participen en el proceso para las propuestas que la empresa necesita ejecutar. De tal manera, revisan las propuestas para la ejecución de tales obras. En estas licitaciones públicas también establecen cuáles son los servicios por el cual desean el servicio y necesitan ser contratados. El siguiente sería la contratación directa. Estos se encogen cuando los objetivos, los costos o las propuestas solamente lo tiene un contratista en particular, por el cual desean ser solicitados por ellos. El siguiente sería la selección abreviada. Este se refiere cuando los procesos necesitan ser más simplificados y a un corto plazo.
El siguiente sería los concursos de mérito. ¿Cómo se hacen los concursos de mérito? Primero, se utilizan varios criterios de búsqueda como la capacidad, la experiencia, la ejecución y la intelección respecto a los programas el cual necesitan ser ejecutados. Bueno, esto sería un pequeño resumen sobre la licitación en Colombia y el contrato público en Colombia. Muchas gracias.